El texto que suprimieron dice exactamente esto. Pedro le preguntó a María Magdalena, ¿realmente te habló en secreto a ti, una mujer, y no a nosotros abiertamente? ¿Debemos cambiar y escucharla a ella? Eso está escrito. Y ocurrió porque ella ya los dirigía cuando él llegó. Escucha bien. Esto no te lo dijeron en catecismo. Hay un momento en que la historia se divide. Un momento en que una decisión administrativa tomada en la penumbra de una oficina o en el estruendo de un sínodo decide quién tiene derecho a hablar y quién debe ser borrado. Lo que tengo hoy sobre mi escritorio no es una teoría conspirativa de Internet. Es un documento físico, un papiro que sobrevivió a la arena, al tiempo y sobre todo a la voluntad de quienes quisieron que nunca lo leyeras. Bienvenidos de nuevo al archivo. Soy Ernesto y hoy vamos a hablar de lo que ocurrió en enero de 1896 en El Cairo. Imagina el calor seco, el olor a especias y a polvo antiguo que flota en las calles estrechas de la capital egipcia. Un anticuario local, de esos que guardan tesoros incalculables entre baratijas de turistas, le vendió un manuscrito a un diplomático alemán llamado Karl Reinhardt. Era un objeto humilde en apariencia. Hojas de papiro deterioradas, encuadernadas en un cuero oscuro, casi negro por el paso de los siglos y la sequedad extrema del desierto. Reinhardt, que tenía el ojo entrenado para reconocer la antigüedad real, lo llevó a Berlín, donde el manuscrito fue clasificado con un nombre frío, casi quirúrgico. Codex de Berlín, BG 8502. Papyrus Berolinensis. Pero detrás de ese nombre de catálogo se escondía el Evangelio de María Magdalena. Y aquí es donde empieza el escándalo silencioso del siglo XX que casi nadie conoce fuera de los círculos académicos cerrados. El manuscrito fue descubierto en 1896, pero no se publicó de forma completa y oficial hasta 1955 por el erudito Walter Till. 55 años de espera. ¿Por qué tardar tanto en mostrar al mundo un texto que cambia la narrativa del cristianismo primitivo? No fue un simple retraso administrativo de la Academia Alemana. Fue política editorial eclesiástica disfrazada de rigor científico. Y hay algo más que te eriza la piel cuando tienes la oportunidad de ver las fotocopias del original o el microfilme. Al documento le faltan 10 páginas fundamentales. 6 páginas justo al principio y 4 páginas más en el centro mismo del relato. No parecen dañadas por el paso natural del tiempo o por la voracidad de la humedad. Parecen arrancadas con una intención quirúrgica. Alguien, en algún punto de los últimos 1500 años, decidió que lo que decía ese texto en su apertura y en su núcleo doctrinal era demasiado peligroso para ser conservado, incluso para los ojos de los iniciados. Pero lo que queda, lo que logró escapar de la censura de los siglos, es suficiente para derrumbar la arquitectura de todo lo que nos enseñaron en los bancos de la iglesia. El texto nos transporta a una escena de puro terror psicológico y espiritual. Los discípulos están escondidos en una habitación cerrada después de la crucifixión de su maestro. Tienen miedo, lloran desconsoladamente. Se preguntan con la voz quebrada si ellos también terminarán clavados en una cruz romana en alguna colina de Jerusalén. Están paralizados por la duda y el remordimiento de haber huido. Y entonces María Magdalena se levanta en medio del grupo. El texto dice explícitamente que ella los consuela, que les infunde un ánimo nuevo, que les pide que no lloren, porque la gracia del Salvador estará con ellos para protegerlos. Ella toma el liderazgo natural, sin que nadie se lo asigne, simplemente porque es la única que no ha perdido la calma ni la visión de futuro.
Ella es el centro de gravedad de un grupo de hombres que se ha desmoronado. Recuerdo una tarde de invierno en 2011. Estaba en la biblioteca palafoxiana, aquí en mi querida Puebla, uno de mis refugios favoritos en el mundo. El viento frío golpeaba con fuerza los ventanales coloniales y la luz entraba de forma oblicua, iluminando el polvo que siempre parece flotar sobre los estantes de madera oscura, con ese olor característico a papel viejo, a cuero y a tiempo acumulado que solo tienen las grandes bibliotecas antiguas. Buscaba comentarios de los padres de la iglesia sobre la figura de la Magdalena y encontré un volumen encuadernado de las obras de Hipólito de Roma, un obispo del siglo III que fue un pilar de la teología temprana. En una nota al pie de página, escrita en un latín impecable y cargado de autoridad, leí la expresión que me cambió la perspectiva para siempre. Apostola apostolorum. Apóstol de los apóstoles. Junto a esa nota, alguien, quizás un monje o un estudiante hace más de 100 años, había escrito con una pluma diferente, con una tinta ligeramente más oscura que el resto del texto, una pregunta que me quemó los ojos. ¿Por qué nos enseña esto hoy? Me quedé con esa pregunta rebotando en la cabeza durante horas. No porque fuera una idea escandalosa, sino porque era una verdad obvia que había sido sepultada bajo capas de tradición interesada. En el Evangelio de María, el propio Pedro se acerca a ella con una mezcla de respeto forzado y recelo evidente. Hay un reconocimiento implícito de su autoridad especial. Él le dice literalmente, hermana, sabemos que el Salvador te amaba más que a las demás mujeres. Dinos las palabras del Salvador que recuerdes, aquellas que tú conoces y nosotros no hemos oído todavía. Pedro reconoce que ella recibió algo en la intimidad espiritual que ellos, los 12 varones elegidos, no tienen. Y María comienza a hablar sin dudar. Presenta una visión sofisticada, casi arquitectónica en su estructura, sobre el ascenso del alma humana a través de 7 poderes cósmicos que intentan detenerla en su camino hacia la luz. Ella habla de la oscuridad como el primer poder tiránico, de la ignorancia como el segundo, del deseo como el tercero que encadena. Describe cómo el alma, armada con el conocimiento correcto, debe responder con firmeza a cada uno de estos carceleros espirituales. Cuando llega al cuarto poder, la emoción de la muerte, el alma debe declarar su libertad absoluta. Luego vienen la sabiduría de la carne, la sabiduría de la ira y la sabiduría del temor. Es un mapa de un viaje interior profundo y complejo, un sistema de pensamiento que requiere una madurez intelectual y espiritual, que los otros apóstoles parecen no haber alcanzado todavía. Mientras ellos pensaban en un reino político terrenal, María estaba explicando la liberación técnica del alma del cautiverio del mundo. Pero aquí es donde la historia da un giro que hoy llamaríamos político en el sentido más crudo de la palabra. Y lo que estoy por leer es extremadamente incómodo para las estructuras de poder religioso. Cuando María termina de explicar esta visión profunda, el silencio en el grupo es tenso, casi eléctrico. Andrew es el primero en romperlo, y lo hace con un desdén que duele al leerlo 1700 años después. Dice, yo al menos no creo que el Salvador haya dicho estas cosas. Estas enseñanzas son ideas extrañas y ajenas a lo que conocemos. Andrew no cuestiona la memoria de María. Cuestiona su capacidad misma de comprender la verdad superior. Para él, si la revelación no pasó por sus oídos masculinos, simplemente no puede ser una revelación válida. Y entonces Pedro escala la agresión de una forma brutal. Es una escena que se siente dolorosamente moderna, el primer ejemplo documentado en la historia del cristianismo de lo que hoy llamaríamos el desprecio institucional sistemático hacia el liderazgo femenino. Él pregunta al grupo, buscando la complicidad de los otros hombres. ¿Realmente te habló en secreto a ti
una mujer y no a nosotros abiertamente? ¿Debemos cambiar todos ahora y escucharla a ella? ¿Acaso el Salvador la prefirió a ella antes que a nosotros? Pedro no está discutiendo sobre el contenido teológico de lo que Jesús dijo. Está discutiendo sobre quién tiene el derecho exclusivo de ser el portavoz oficial del Maestro. ¿Debemos cambiar y escucharla a ella? Esa es la pregunta nuclear que ha definido la estructura jerárquica de la Iglesia durante 2000 años. Pedro no soporta que la revelación más profunda y técnica del Maestro haya pasado por el filtro de una mujer y no por el suyo. En el Códex de Berlín, la respuesta es inmediata y cortante como una espada. Levi, otro de los discípulos que a menudo es ignorado por la historia oficial, reprende a Pedro con una dureza inusual. Le dice: Pedro, siempre has tenido mal temperamento. Ahora te veo discutiendo contra la mujer como si fueras un adversario, como si ella fuera el enemigo. Si el Salvador la hizo digna de su confianza, ¿quién eres tú para rechazarla de esta manera? Levi ve con claridad lo que Pedro se niega a ver por orgullo, que la autoridad espiritual auténtica no nace del género, ni del cargo, ni de la posición en la mesa, sino de la dignidad otorgada por el Maestro en la intimidad de la enseñanza compartida. El texto del Evangelio termina de forma abrupta con los discípulos saliendo finalmente a predicar, pero la tensión queda ahí, vibrando en el aire del manuscrito como una herida abierta. María cumplió su misión de despertar a los hombres de su letargo. Pedro perdió el argumento en el texto del siglo II, pero ganaría la batalla en la historia oficial a través de la fuerza de la ley, el dogma y la supresión sistemática de cualquier voz disidente. Ahora observa con atención lo que dice el texto original de los evangelios que sí están en tu Biblia, esos 4 que sobrevivieron a la censura del siglo IV porque eran necesarios para construir la institución. Esto es lo que yo llamo una micro recompensa para el investigador atento que no se queda en la superficie. En Mateo capítulo 28, Marcos capítulo 16, Lucas capítulo 24 y Juan capítulo 20, absolutamente en los 4 evangelios oficiales, María Magdalena es el primer testigo de la resurrección. Los 4 textos coinciden sin ninguna fisura. Ella es la que corre a la tumba cuando todavía está oscuro, movida por una fidelidad que los hombres no tuvieron. Ella es la que se queda mientras los otros huyen por miedo a las autoridades romanas. Ella es la que se queda llorando sola frente al sepulcro vacío, mientras Pedro y el otro discípulo simplemente regresan a sus casas después de ver las vendas, como si el misterio no fuera con ellos. Y en el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, versículo 17, ocurre el momento definitivo que la jerarquía ha intentado explicar de 1000 maneras para restarle importancia. Jesús le da una orden directa y personal. Ve y diles a mis hermanos. Escucha bien la palabra que usa el texto griego original, enviar. El verbo es apostelein. De ahí viene directamente la palabra apóstol. Por definición etimológica, teológica y funcional, un apóstol es simplemente el que es enviado con un mensaje. Jesús envió a María Magdalena antes que a cualquier hombre en la historia. Ella fue la primera en recibir el mandato de predicar la noticia central que sostiene todo el cristianismo. Ella es, por rigor lingüístico, histórico y teológico, la primera apóstol. No es una interpretación feminista moderna del siglo XXI para ser políticamente correctos. Es el consenso de los padres de la Iglesia del siglo III. Hipólito de Roma, como mencioné antes, la llamó así con total naturalidad. Orígenes de Alejandría e Ireneo de León también la reconocieron con ese título en sus escritos más tempranos, antes de que el dogma se endureciera. En las tradiciones cristianas de Oriente, incluso la llamaban isapóstolos, que en griego significa igual a un apóstol.
Sabían perfectamente que sin su testimonio inicial, los 12 no habrían tenido absolutamente nada que predicar al mundo. Entonces, ¿cómo es posible que pasáramos de ser la apóstol de los apóstoles a ser la pecadora arrepentida que nos enseñaron en el catecismo de la infancia? Esa figura secundaria que solo sirve de decorado de dolor a los pies de la cruz. Aquí es donde ocurre la operación de supresión más exitosa, brillante y duradera de toda la historia humana. Pero antes de leer lo que ocurrió ese día de junio en Roma, quiero que sientas el peso real de lo que estaba en juego para la futura institución. Si ella hablaba con autoridad propia, si su evangelio circulaba con total libertad por las comunidades, el edificio completo del sacerdocio masculino exclusivo y jerárquico se caía antes de nacer. Había que destruir su credibilidad personal para salvar la estructura institucional. Todo sucedió el 14 de junio del año 591 después de Cristo. El Papa Gregorio I, que pasaría a la historia con el sobrenombre de Gregorio el Grande, subió al púlpito de la Basílica de San Clemente en Roma y pronunció su famosa Homilía 33. Fue una jugada maestra de ingeniería social y teológica que cambió el destino de las mujeres en el cristianismo para siempre. Gregorio tomó a 3 mujeres distintas que aparecen en los textos bíblicos. María de Betania, la hermana de Lázaro que escuchaba a Jesús, la mujer anónima, la pecadora, que unge los pies de Jesús con sus lágrimas en el Evangelio de Lucas, y finalmente a María Magdalena. Y en un solo discurso, con una retórica impecable que apelaba a la moralidad y al pecado, las fusionó en un solo personaje ficticio. Dijo textualmente ante los fieles que lo escuchaban: aquella a quien Lucas llama la mujer pecadora, a quien Juan llama María de Betania, nosotros creemos que es esa misma María de la que fueron expulsados 7 demonios según Marcos. En un segundo, la líder que consuela a los apóstoles asustados, la mujer que recibe visiones técnicas sobre los 7 poderes del alma, la que es enviada primero por Jesús como apóstol, fue borrada de un plumazo de la mente de la cristiandad. En su lugar, quedó grabada a fuego la imagen de una prostituta redimida, una mujer cuya única virtud aceptable para el poder era su arrepentimiento público y sobre todo su silencio sumiso. La estrategia es brillante y es brutal. Si destruyes la credibilidad moral del testigo, destruyes automáticamente la validez de su testimonio. Si ella es una pecadora pública, su autoridad desaparece. Su liderazgo se convierte en un acto de misericordia de los hombres hacia ella y no en un mandato de Dios hacia ella. Se le arrebató la voz de autoridad espiritual para darle a cambio un frasco de perfume y un mar de lágrimas. Recuerdo vívidamente un congreso de estudios patrísticos en la Ciudad de México, allá por finales de 2004. El aire de la sala estaba pesado por el calor de la tarde y el olor a café barato que inundaba los pasillos de la universidad. Una joven doctoranda presentó una ponencia brillante y valiente sobre el liderazgo femenino en la iglesia primitiva, basándose precisamente en el Códex de Berlín y en otros textos coptos. Fue una exposición impecable, llena de datos filológicos y referencias cruzadas. Cuando terminó, un profesor senior, uno de esos académicos que llevan sus títulos pegados a la piel como si fueran una armadura de soberbia intelectual, la interrumpió desde la última fila sin siquiera tomarse la molestia de levantarse de su asiento. Eso que usted expone no es canónico, jovencita. Por lo tanto, no tiene ninguna relevancia histórica, ni mucho menos teológica para nosotros. La estudiante, manteniendo una calma que yo no habría tenido a su edad, citó de memoria el Códex de Berlín. Recordó el año de su primera publicación oficial por Walter Thiel en 1955 y mencionó el número de catálogo exacto en el Museo de Berlín donde reposa el papiro original. El profesor veterano no respondió nada más.
Solo hizo una mueca y apuntó algo en su cuaderno con un gesto de desdén absoluto. Reconocí ese gesto al instante. Lo vi en el espejo muchas veces durante mis 31 años dando clases en la BUAP. Es el gesto de quien no puede responder a la evidencia física y decide simplemente intentar ignorar al mensajero para proteger el dogma que lo sostiene. Lo que el Papa Gregorio I hizo ese día de junio de 591 no fue un simple error de interpretación por falta de datos o una confusión de nombres parecidos. Fue una decisión de diseño institucional consciente y necesaria para la supervivencia de la jerarquía masculina. Y esa imagen distorsionada de la Magdalena pecadora se mantuvo intacta, protegida por la liturgia, por el arte sacro más sublime y por la educación religiosa en cada rincón del mundo, durante 1378 años exactos. Fue apenas en 1969 cuando el Papa Pablo VI se vio obligado a corregir oficialmente el error histórico. En la gran reforma del calendario romano y de la liturgia que siguió al Concilio Vaticano II, la Iglesia admitió finalmente en un documento técnico que María Magdalena no era la pecadora de Lucas, ni tampoco María de Betania. 1378 años tarde. Pero fíjate bien, la corrección fue parcial y estuvo fríamente calculada para no hacer daño a la estructura de poder actual. Se admitió el error sobre su moralidad privada para limpiar su imagen ante el mundo moderno, pero no se tocó ni un solo milímetro su exclusión radical de la sucesión apostólica. La llamaron santa. Incluso el Papa Francisco elevó su memoria a la categoría litúrgica de fiesta en el año 2016. Pero se aseguraron de que bajo ninguna circunstancia se la volviera a considerar una apóstol, con autoridad de gobierno o de palabra sagrada. Hay un patrón de silencio que se repite en cada excavación que se realiza en las arenas del desierto egipcio. En 1945, muy cerca de la pequeña aldea de Nag Hammadi, se encontró otro tesoro oculto de textos que habían sido prohibidos por el obispo Atanasio de Alejandría. Entre ellos estaba el Evangelio de Felipe. Allí se lee una frase que ha servido para escandalizar a muchos que no entienden el lenguaje antiguo. Jesús amaba a María más que a todos los discípulos y solía besarla frecuentemente en la boca. No debemos cometer el error de leer esto con los ojos eróticos y superficiales de las producciones de televisión modernas. En el contexto de la filosofía gnóstica de la época, el beso no era un acto carnal, sino el rito de transmisión directa de la gnosis, de esa chispa de conocimiento sagrado que pasa de la boca del maestro al espíritu del discípulo amado. Es exactamente el mismo patrón de intimidad espiritual y de autoridad intelectual que vemos en el Códex de Berlín. Jesús le entregaba a ella lo que los otros apóstoles, quizás por su temperamento tosco o su estrechez de miras doctrinal, no podían recibir ni procesar. Ella era la depositaria de la parte más profunda de la enseñanza. Hace ya muchos años, en una librería de viejo que ya no existe en la colonia Narvarte, encontré la edición española de un libro que para mí fue fundamental: Los Evangelios Gnósticos, de la historiadora Elaine Pagels. Era un ejemplar de tapas desgastadas por el uso, con ese olor a humedad y a olvido que solo tienen las librerías del centro de la Ciudad de México. En la sección dedicada específicamente a María Magdalena, vi una pequeña nota escrita al margen con lápiz de grafito, con una letra muy apretada y casi nerviosa, que decía simplemente: pero entonces, ¿quién decidió realmente que Pedro tenía la razón? Compré el libro en ese mismo instante, solo por esa nota. Es la pregunta de alguien que llegó a la verdad por su cuenta mucho antes que yo.
alguien que vio la grieta profunda en el muro institucional y se atrevió a mirar a través de ella para ver qué mundo había del otro lado de la doctrina. Y aquí es donde todos debemos ser valientes y honestos con nosotros mismos, aunque nos duela. Estamos llegando al núcleo ardiente del por qué suprimieron estos textos con tanta saña y determinación a lo largo de los siglos. No es una cuestión de teología abstracta sobre la salvación del alma. Es una cuestión de poder crudo, de control social de las masas y de arquitectura institucional sólida. Si aplicamos con rigor el método de Baruch Spinoza, es el lente transparente que nos permite ver la historia sin los velos de la fe ciega o del miedo al castigo. Lo vemos con una claridad que asusta. En el primer capítulo de su Tractatus Theologico Politicus, Spinoza explica con una lógica demoledora que la profecía y la capacidad humana de recibir la verdad divina no dependen en absoluto del género del receptor, ni de su cargo oficial en una organización, sino únicamente de su sabiduría acumulada, de su imaginación activa y de su apertura mental. Para Spinoza, la verdad es una sustancia que no reconoce fronteras biológicas ni jerarquías de género impuestas por los hombres. María Magdalena califica como profeta y como apóstol por cualquier criterio racional y objetivo que queramos aplicar a la época del cristianismo primitivo. Ella tenía la sabiduría que a Pedro le faltaba en los momentos críticos y la imaginación espiritual que Andrew despreciaba por serle extraña. La razón real por la que su liderazgo importa tanto a nivel estructural es demoledora para la Iglesia tal como la conocemos hoy en día. Si la primera apóstol fue una mujer por designio directo del Maestro, la sucesión apostólica, esa base sagrada sobre la cual se asienta el poder absoluto e incuestionable del Papa, de los obispos y de cada humilde sacerdote que levanta la hostia consagrada en el altar, debería haber pasado necesariamente por ella, o al menos haberla incluido como un pilar fundamental y equitativo de la autoridad de gobierno. Toda la arquitectura del sacerdocio masculino exclusivo que vemos hoy descansa sobre una sola premisa silenciosa y frágil: que esta historia, la verdadera historia de María Magdalena como líder, visionaria y guía de los apóstoles, no sea verdad. Si ella es la apóstol de los apóstoles por mandato directo de Jesús, entonces el derecho de Pedro y de sus sucesores a excluir a las mujeres de la voz sagrada y del gobierno real de la Iglesia desaparece por completo en un instante. La corrección administrativa que se hizo en 1969 es la prueba definitiva de la magnitud del problema. Admiten el error biográfico y moral porque la ciencia, la filología y la investigación histórica ya lo habían hecho demasiado evidente para seguir negándolo sin caer en el ridículo, pero protegen la estructura de poder con un celo absoluto y casi desesperado. Lo que la Iglesia nunca admitirá de forma voluntaria es que el Evangelio de María Magdalena existió de verdad, que circuló con fuerza y que fue leído y amado por comunidades cristianas reales que veían en ella a su referente de autoridad legítima. No fue el texto marginal de una secta extraña en los bordes del imperio. Fue un texto central suprimido violentamente porque mostraba una alternativa de poder y de espiritualidad que los obispos de Roma no podían ni querían tolerar. No estoy intentando decirte que la Iglesia sea una institución malvada en su intención original de consolar el espíritu de los hombres. Lo que estoy diciendo es que las instituciones humanas, por su propia naturaleza biológica de supervivencia, siempre se protegen a sí mismas por encima de la búsqueda de la verdad. Siempre lo hacen sin excepción. Y el primer paso de esa autoprotección es controlar el relato oficial de los hechos.
decidir quién tiene la autoridad sagrada para hablar y quién debe ser convertido a la fuerza en un personaje secundario, en una simple nota al pie de página, en una pecadora que solo sabe pedir perdón de rodillas. María Magdalena no fue la prostituta que nos vendieron durante 1400 años para que las mujeres bajaran la cabeza y aceptaran el silencio. Fue la líder visionaria que Pedro no pudo aceptar porque su ego y su temperamento no se lo permitían, y que el Papa Gregorio I decidió borrar de la historia con la fuerza imparable de un solo sermón en Roma. Fue la mujer que tuvo el valor de ver lo que los hombres, encerrados en su habitación por el miedo, no quisieron ver. Haz con esto lo que quieras. La evidencia física está ahí, grabada en el papiro antiguo del Códex de Berlín, en las notas al pie de Hipólito de Roma y en la teología lógica de Baruch Spinoza, que todavía nos habla. La verdad habla por sí sola para todo aquel que tiene el valor de escucharla sin miedo a las consecuencias sociales o religiosas. Piensa en esto esta noche, antes de cerrar los ojos y entregarte al sueño. ¿A quién más han borrado de tu propia historia personal, de tu memoria familiar o de tu cultura para que la estructura que te rodea hoy pueda seguir en pie sin cuestionamientos? La evidencia habla por sí sola. Nos vemos pronto.